el gobierno junto con los ciudadanos podamos diseñar políticas públicas co-creadas. Aquí también viene un proceso de agregación de valor al sector productivo y eso repotencia y genera un ciclo virtuoso de generación de riqueza. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces nos dicen innovación y emprendimiento y se nos olvida todo lo demás. Y es un sistema que está concatenado, que está articulado y es una visión sistémica del modelo de generación de riqueza en el país. En ese sentido, decidimos, además de los lineamientos del presidente Santos del buen gobierno, también decidimos a nivel de ministerios, a nivel del DNP, trabajar con el modelo de gobierno abierto que está impulsado por el presidente de los Estados Unidos, con todo su proceso de divulgar su gestión, de la rendición de cuentas, de la transparencia y de los datos abiertos de parte del gobierno. Esa tendencia ya la siguió Brasil, ya Europa está muy fuerte también en la tendencia de que el gobierno rinda cuentas y permanentemente a los ciudadanos. Canadá también ya está en esa onda, Australia también. Y en Colombia pues ya hicimos un ejercicio que se está convirtiendo en buena práctica y que a nuestros ojos y a los ojos de todos los participantes es un modelo exitoso replicable en otros sectores, como podría ser el sector solidario, desde lo metodológico. Este modelo causó tanto interés de parte de otros países que ya se está replicando en 8 países de Centroamérica y es la forma como el gobierno logró organizarse para potenciar el tema del emprendimiento. Eso es básicamente la experiencia. Entonces, el gobierno abierto, pues ya hay mucha información en la web para los que quieran comenzar a entender un poco más en qué consiste este modelo, que se separa en 5 etapas, donde se comienza con la identificación de los actores, es decir, el mapeo de a quién les interesa este tema de emprendimiento. Entonces identificamos los ministerios, identificamos las entidades a nivel regional que hacen parte del ecosistema, las incubadoras de empresas, las universidades, las aceleradoras, los tecnoparques y una cantidad de instituciones que hacemos en conjunto el ecosistema que promueve el emprendimiento. La segunda etapa de este modelo consiste en la comunicación y es generar espacios de comunicación fluida y directa, que no sea carta ministro, respuesta ministro, sino que sea celular técnico, celular técnico. Eso genera unas dinámicas y una fluidez en la información y permite avanzar sobre todo en la alineación del lenguaje institucional. En la tercera etapa tenemos procesos de colaboración, que esto se entiende como que yo te ayudo a ti, pero a mí no me cuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a hacer un evento y yo voy a hacer un evento, yo tengo un presupuesto, tú tienes un presupuesto, hagámoslo los dos y a nadie nos cuesta más. Y nos estamos ayudando mutuamente. Ese es el concepto de colaboración que se genera aquí en esta etapa del gobierno abierto. Y eso a nivel de presupuesto, a nivel de recursos logísticos, a nivel de personal, pues ha generado unas economías a escala muy importantes y permite optimizar los recursos públicos. Luego viene una etapa de cooperación, que ustedes son los expertos. Aquí ya esta etapa, la diferencia con la anterior es que yo te ayudo, pero a mí sí me cuesta, por lo menos tengo un costo de oportunidad. Pero al final, el tema es recíproco. Ya después tú me ayudas, también te cuesta, y ahí comenzamos a generar un círculo virtuoso. Y por último, acción colectiva, que es ya cuando le apuntamos en conjunto a desarrollar cosas más grandes que quizás ninguno solo pueda hacer. Entonces aquí, para darles un ejemplo de qué estamos haciendo acá, el tema de mentalidad y cultura. Mentalidad y cultura de emprendimiento no es algo que pueda hacer un solo ministerio, no es algo que pueda hacer el SENA solo, no es algo que pueda hacer una universidad sola, pero que sí, si nos unimos y trabajamos en conjunto, el tema podemos sacarlo adelante. Entonces, los grandes desafíos del país que están acá, y ya estamos trabajando en algunos bien importantes. Bien, básicamente estas es como un resumen de lo que se ha logrado en cada etapa, pero pues quiero mostrarles ya con herramientas concretas. En la etapa número 1, ¿qué se hizo? Primero, se estandarizó el proceso de emprendimiento en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que el SENA tenía una cadena de valor de emprendimiento, Ministerio de Comercio tenía otra cadena de valor distinta, Colciencias tenía otra cadena de valor distinta, y dijimos no,
un momentico, tenemos que ponernos de acuerdo en solo una, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue una cadena de valor donde todos los ministerios estuvimos de acuerdo a la luz de poder desarrollar un marco donde pudiéramos ponernos todos en ese marco. Y ahora les explico en qué consiste esto. Y es un proceso que al final no es estrictamente lineal, pero que sí son unas etapas que nos permiten hacer unos análisis como los siguientes. Bueno, todas estas definiciones las hicimos entre todos los ministerios. Y ya volvemos un poquito al tema de la cadena de emprendimiento. Otro de los aceptos que hicimos en materia de alinear el lenguaje institucional es ponernos de acuerdo en qué tipos de emprendimiento hay en Colombia. Porque unos decían, no, que emprendimiento rural es un tipo de emprendimiento cultural es otro tipo, y ya había muchas definiciones sectoriales. Y nos dimos cuenta que a nivel internacional no hay tantas definiciones sectoriales de emprendimiento. Hay unas definiciones motivadas por el origen que generó esa empresa. Me explico. El Global Entrepreneurship Monitor, que es una autoridad a nivel mundial en materia de emprendimiento y que hace unas estadísticas para Colombia en materia de emprendimiento, genera un marco donde dice el emprendimiento tiene dos grandes categorías, dos grandes ejes. El primero es aquel emprendimiento que es por necesidad, es decir, que a la hora de crear la empresa no tenía ninguna otra opción de trabajo, o la creaba o no comía, en pocas palabras. Y una segunda categoría, que es el emprendimiento por oportunidad, y es aquel emprendimiento que surge de ver una oportunidad en el mercado, de que yo no, digamos, no es la única opción que tengo, pero sí seguramente si abordo y me enfoco en esa idea, pues voy a acumular riqueza. Entonces, esas son las dos grandes categorías a nivel internacional, y obviamente en Colombia hicimos unas definiciones adaptadas al contexto colombiano. Sin embargo, ¿y esto qué generó a nivel de órganos decisorios de política pública? En el marco de la ley 1014 se crearon la Red Nacional de Emprendimiento. Aquí definimos con base en esta diferenciación, hacer dos mesas de trabajo distintas o separadas. ¿Por qué? Porque aquí se genera un trato distinto a los que están acá, en materia de servicios y abordaje. Entonces separamos las mesas, pero adicionalmente establecimos tipos de emprendimiento al interior de esas grandes categorías. Entonces hay emprendimiento por necesidad, emprendimiento tradicional, emprendimiento dinámico y emprendimiento de alto impacto. Impulsa, que es una agencia del gobierno para promover la innovación, está más enfocada hacia esta parte amarilla. En cambio el SENA está más enfocada hacia esta parte azul. Y así estamos logrando que cada institución se focalice en un tipo de emprendimiento diferencial, en un tipo de emprendimiento distinto. Bien, yo voy a pasar un poco rápido, porque ya se me está agotando el tiempo. Esta otra parte es definir exactamente qué es cada una de esas definiciones, de esas cosas, y es qué es emprendimiento por subsistencia y cómo lo vamos a medir, qué es tradicional, qué es dinámico y qué es de alto impacto y cómo lo vamos a medir. También establecimos a qué le íbamos a llamar emprendedor en materia de antigüedad. Definimos que del mes 0 hasta el mes 42 lo íbamos a llamar emprendedor, y la política pública de emprendimiento se iba a enfocar a las empresas con esa antigüedad. Y después del mes 42, que son 3.5 años, ya la política que iba a abordar esa población es la política de desarrollo empresarial o la política de MIPYMES. Entonces ahí también a nivel de ministerios nos pusimos de acuerdo. Estos son los instrumentos de la política pública, son 20 instrumentos que es a nivel de ministerios, y nos pusimos todos en un mismo lienzo. ¿Se acuerdan de la cadena de emprendimiento? Está acá. Entonces le preguntamos a cada ministerio, ¿tú desde dónde hasta dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Entonces Impulsa, por ejemplo, nos dijo, nosotros vamos desde identificación hasta aceleración. Y así identificamos que a nivel de gobierno orden nacional habían unos vacíos, unos huecos de oferta pública. Entonces, el año pasado comenzamos a llenar esos huequitos para que se pudiera fortalecer el ecosistema. Adicionalmente, antes, el emprendimiento, un instrumento de política pública para emprendimiento, le servía a cualquier ciudadano colombiano. Y eso es un error desde el sentido de que no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Entonces, a partir del enfoque diferencial, lo que hicimos fue segmentar los grupos de emprendedores que hay en el país
y a cada uno de esos grupos poder llegarle de una manera más efectiva. Entonces identificamos 14 grupos de emprendedores, como por ejemplo los jubilados. Los jubilados en el país, ya lo vamos a ver, no tienen ninguna oferta pública para apoyar sus emprendimientos. La diáspora colombiana, colombianos en el exterior, tampoco tienen ningún instrumento para apoyar las personas que quieren crear empresa. Y a partir de esta diferenciación fue que logramos darnos cuenta en este mapita, donde pusimos los segmentos de emprendedores y donde cada color se representa una institución del orden nacional. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que las partes que ustedes ven en blanco son vacíos. Es decir, a nivel horizontal, los jubilados, vean la oferta que tienen, casi nula. La diáspora, casi nula. Tenemos, por ejemplo, los emprendedores que crean muchas empresas, casi nula. ¿Por qué? Porque si a ti el fondo emprender te da plata de capital semilla, te la da solo una vez, no te la vuelve a dar. Entonces, estamos desincentivando los emprendedores seriales. Y a nivel vertical, pues también nos dimos cuenta que en procesos en identificación de ideas de negocio y en aceleración, también habían grandes vacíos de parte del gobierno nacional. Todas estas partes rojas son las que tenemos que cubrir. Entonces, pues estamos trabajando en eso. Adicionalmente, también diseñamos una cadena financiera porque el sector de emprendimiento carece de vehículos financieros que le permitan al emprendedor pues arrancar su negocio. Uno por el tema de garantías, otro por el tema de experiencia, pero pues a nivel de gobierno nos pusimos de acuerdo en los tipos de capital que eran más pertinentes según la etapa del emprendimiento. Y adicionalmente diseñamos un capital para poder financiar las instituciones. Esto nos sirve pues para que cada institución comience también a llenar el ecosistema creando nuevos instrumentos y vehículos financieros, no únicamente del sector público, sino también del sector privado. Y en este caso, pues la invitación es al sector solidario. Bien, esta otra parte es un ejercicio también mental que hicimos aritmético, de sumar la plata de todos los ministerios para este tema de emprendimiento. Nos dimos cuenta que esto pues nunca se había hecho, por ejemplo. Esta sumatoria nos da 300.000 millones de pesos para el emprendimiento del país el año pasado. Y separándolo a nivel de etapas del emprendimiento, más o menos nos da este gráfico. Es decir, todos los recursos se están concentrando en puesta en marcha, pero no estamos distribuyendo ni para sensibilizar a las personas, ni para que identifiquen sus ideas de negocio, ni para que estructuren sus modelos de negocio. Entonces, a partir de esta gráfica comenzamos a reenfocar recursos hacia las primeras etapas. Esta es otra parte, y esto ya tiene que ver con el sector privado, y es que a nivel de regiones nos dimos cuenta, aquí está todo el ecosistema regional de emprendimiento, que las universidades, unidades de emprendimiento, centros de investigación, tecnoparques, centros de desarrollo tecnológico, el sector de microcrédito, incubadoras de empresas, cámaras de comercio, cajas de compensación, parques tecnológicos y aceleradoras, que son las más representativas en este tema de emprendimiento, nos dimos cuenta que todas están haciendo casi de todo. Y cuando todas hacen de todo, seguramente no van a hacer nada bien. Entonces lo que hicimos fue hacer una propuesta del gobierno para que estas instituciones comiencen a focalizarse, comiencen a enfocarse a unos pocos procesos donde lo hacen muy bien. Entonces nosotros, de acuerdo a la experiencia y de muchos expertos, nos dimos cuenta que la academia lo hace muy bien en las primeras etapas, que es sensibilizando a las personas, transformando su pensamiento, ayudándole a identificar oportunidades de negocio, ayudándole a armar su modelo de negocio, pero que llegue hasta ahí. Ya la parte de arrancar el negocio y acelerarlo, ya hay otras instituciones más competentes en esos procesos. Entonces, definimos, bueno, ¿y cómo lo están haciendo ahora en esos procesos? Nos dimos cuenta que estaban haciendo cosas muy tradicionales, como cátedras, cursos, planes de negocio, un documento, gradúese con el plan de negocio, y al final nosotros entendemos que eso no es emprendimiento, eso es un documento. El emprendimiento es más desde el ser humano, desde la persona. Entonces, lo que hicimos fue desde el gobierno hacer una propuesta de qué nuevos temas deberían tener cada uno de estos actores. Entonces, por ejemplo, a la academia les propusimos por qué no trabajar mucho más el tema de cultura de la innovación. A las unidades de emprendimiento, ¿por qué no enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, a experimentar con prototipos rápidamente para que lo validen en el mercado rápidamente? Y así comenzamos a definir unos nuevos roles que todos son de alto valor agregado. O
sea, agregan mucho valor al ecosistema, y tanto así que le definimos hasta unas temáticas sugeridas para que ellos comiencen a apropiar esos conocimientos, comiencen a apropiar esas metodologías. El sector, hay unos actores como los medios de comunicación que también son fundamentales, las empresas de consultoría y el sector privado con programas de responsabilidad social empresarial, que no hacen parte del tema del emprendimiento, pero que sí pueden aportarle algo al emprendimiento del país. Entonces aquí también definimos por qué no nos ayudan con algunas temáticas que son importantes. A nivel de leyes, hicimos un análisis, esos check o esos chulitos son lo que hoy en día hay en materia de política pública en emprendimiento, y las X es los vacíos de la política pública en cuanto a leyes, normativas, decretos. Con ese diagnóstico ya tenemos un borrador para sacar nuevas leyes, para sacar nuevos COMPES y poder comenzar a llenar ese vacío. A nivel de cooperación, le preguntamos entre las instituciones, por ejemplo, estábamos los 15 ministerios, y entre todos definimos, por ejemplo, qué no debería hacer el SENA en materia de emprendimiento y qué sí debería hacer el SENA en materia de emprendimiento. Y ese ejercicio lo repetimos con todos los actores de la mesa. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el Ministerio de Educación no debe hacer ni arranque de empresas ni aceleración de empresas. Que, por ejemplo, está el Ministerio de Comercio, no debería tampoco hacer aceleración de empresas. Eso es en cuanto a lo que no deberían hacer. En cuanto a lo que sí deberían hacer, que eso lo sacamos entre todos, es, por ejemplo, que Impulsa sí debería hacer aceleración de empresas, que el SENA debería enfocarse a los 3 primeros eslabones. Y así comenzamos nos pusimos de acuerdo fácilmente, porque el estilo de esta mesa es que nadie le impone a nadie nada. Cada uno de manera concertada y persuasiva define su rol y comienza a tomar ese tipo de decisiones. En cuanto a los instrumentos, los 20 instrumentos, también definimos cada instrumento a qué tipo de emprendimiento le iba a apuntar. Entonces nos dimos cuenta que ya por lo menos en emprendimiento dinámico ya hay una buena cantidad de programas. Ya con esta diapositiva termino, porque quisiera hacerle unas reflexiones más desde el punto de vista digamos, de reciprocidad, porque este tema es un tema que primero, el gobierno no puede sacar adelante solo, que necesita del sector solidario, que necesita del sector privado, que necesita de la parte ciudadana, de la participación ciudadana. Y quisiera dejarle algunas reflexiones. Y es, por ejemplo, el sector solidario, ¿cómo puede aportar al emprendimiento del país? Les conté que el tema de jubilados está descuidado, está vacío en materia de emprendimiento. Les conté que la diáspora está descuidada, el tema de pobreza extrema. Ahí hay mucho que hacer. Y nosotros vemos que el sector solidario puede comenzar a cubrir muchos vacíos dentro del ecosistema nacional de emprendimiento. Segundo, ¿qué nuevos mecanismos financieros puede inventarse el sector solidario para apoyar el emprendimiento? Yo acabo de llegar de Guatemala y allá hay una ley de garantías mobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Que al emprendedor le prestan dinero para montar su empresa si pone como un respaldo, por ejemplo, su portátil, su computador, su tableta, sus patines. O sea, todo lo que sea mobiliario sirve como garantía para un crédito bancario. Y esto a los emprendedores les está sirviendo mucho, porque son préstamos de 2, 3, 5 millones y con eso están montando empresas. Precisamente en Colombia, pues la idea es poder potenciar una ley de este estilo y consideramos que el sector solidario tiene las capacidades para sacar este tema adelante. Como ejemplo, microcrédito emprendedor, financiación de prototipos. ¿Qué podemos hacer en estas áreas que el país necesita cubrir? La economía solidaria como sector o como sistema. Yo leyendo el título del evento está sector solidario. Nosotros en innovación también creíamos que éramos un sector de innovación. Hasta tenemos una locomotora de innovación. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta después de muchos análisis es que la innovación no es un sector, que la innovación es un sistema, porque está en todos lados, porque está en todos los ministerios, porque está en todos los entes territoriales y porque de esa manera podemos permear todos los espacios de desarrollo del país. Yo tengo la leve sensación, a manera muy a priori, de que parece que ustedes pueden ser lo mismo, más que sector, un sistema, porque son transversal. Y desde esa perspectiva,
tienen un mayor poder de negociación. Nosotros le estamos pidiendo a todos los ministros que le inviertan por lo menos un 1% de su presupuesto al tema de la innovación. Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda con innovación? Mucho, nuevos materiales, nuevos diseños de viviendas. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Ministerio de Minas con la innovación? Mucho. Y yo estoy seguro que si ustedes hacen el ejercicio, seguramente van a encontrar que en todos los ministerios, en algo es aplicable el sector solidario. Espero no equivocar. Entonces, es una reflexión, ¿por qué? Porque a mí este tema me parece muy importante y creo que se debe poner donde se debe poner. ¿Sí? Entonces, y esa es la siguiente pregunta, y es, ¿qué estamos haciendo con cada uno de los ministerios? Por ejemplo, el sector solidario está trabajando algo como, digamos, de orden nacional con el Ministerio de, no sé, de Defensa. ¿Sí? ¿Sí? Hay unas cooperativas con el ministro y directamente con el ministerio. Es una reflexión. ¿Listo? Por ejemplo, con conciencia.